Todos, bienvenidos, espero que me podáis escuchar bien. Bienvenidos a este webinar. El título de hoy es especialmente significativo, porque escribir para comunicar, o sea, escribir con un propósito, escribir para decir algo, ¿no? Eh, Orfa estuvo como editora del libro Profesio, del último libro que escribí. No le di mucho trabajo. Primero revisé 1000 veces el contenido. Básicamente también porque a mí me encanta tener el control de las cosas, ¿no? Entonces, aquello de... Hay escritores que escriben ideas y, bueno, ya las ordenará el editor o vete a saber qué. Entonces, al final queda en el poder del editor las palabras finales, ¿no? El cómo queden. Y realmente eso no es algo que me apasione con respecto a mi temperamento y mi personalidad. Así que, bueno, antes de llegar a este libro, bueno, primero escribí blogs, después escribí en revistas especializadas dentro de la psicología. Obviamente, cada tipo de escrito es diferente, tiene sus propias características. No es lo mismo escribir un artículo científico dirigido a personas que han pasado por la carrera universitaria, etcétera, que escribir blogs, que son más divulgativos. Después colaboré en algún libro por ahí, uno de ellos, Historia del cristianismo, de Jorge Peralta. Entonces ahí le escribí unas cuantas páginas. eh, y bueno, eso fue un poquito como de preparación, o sea, no intentemos construir una catedral, primero construyamos una capilla, ¿no? Hagamos de menos a más, ¿no? Entonces, escribir puede escribir cualquiera, pero escribir para comunicar es algo diferente. Significa que nuestra escritura, aquello que estamos haciendo, tiene un propósito y una razón de ser. Ahora, en estos tiempos, vemos que la gente pues hace TikToks, hace Reels, hace Shorts de YouTube y mil contenidos, pero copiando a otros, sin aportar absolutamente nada nuevo, ¿no? Entonces, hay que ver cuál, igual que en el ámbito de los negocios, hay que ver cuál es tu nicho. Y explotar eso, explotar un lugar donde se unan aquello que tú tienes que comunicar, tu preparación y la necesidad, o sea, que exista ese hueco. Cuando yo escribí Profesio, justamente vi ese hueco. Eh, yo salía de la presidencia de una organización también de profesionales y lo que veía era poco compromiso con los valores. Decían que hacía falta ese compromiso con los valores, pero no lo veía por ningún lado. Entonces, de ahí el ímpetu y el propósito de Profesio, que era exhortar, ¿no? A ser coherentes y a ser valientes en la defensa de los valores que nosotros tenemos. Porque si no, pues simplemente, finalmente, nuestros enemigos ideológicos nos terminan ganando, pero no nos terminan ganando porque sean más fuertes, nos terminan ganando porque no hacemos nada los que podemos hacer algo, ¿no? Y desde la profesión, pues tenemos un buen banco de trabajo. Entendiendo eso, pues es que Profesio y dirigido además solamente a profesionales, ¿no? Entonces, antes de empezar un libro es importante dos cosas. Yo consideraría dos cosas. Primero es pensar a quién te estás dirigiendo, cuál es tu público, y después es pensar la idea, que va a ser al final tu diana, hacia dónde quieres llegar con ese texto, ¿no? En cuanto al tema del público, dependiendo de a quién te estés dirigiendo, de eso dependerá pues el lenguaje que se use. Hay que adecuar el lenguaje al público objetivo. No es lo mismo escribir un libro para niños que escribir un libro pues para divulgativo para gente en general, provenga del contexto del que provenga, o escribir un libro para profesionales. Dependiendo de a quién te diriges, pues vas a adecuar tu lenguaje. Después depende de si quieres que sea, por ejemplo,
pues que solo lo lean personas en México, en España, que lo lean en toda Latinoamérica o en todos los países donde se hable español, pues eso también va a depender del tipo de lenguaje que vamos a usar, porque entonces necesitaremos un español neutro. En la medida de lo posible. Es un poquito complicado y después a lo mejor Orfa nos habla acerca de eso, ¿no? Pero, pero es necesario, porque si no, pues yo qué sé, tú como español o como chileno o como lo que sea, lees la palabra pantaletas y te suena a chino, ¿no? A pesar de ser español, pero solamente se entiende en territorio mexicano. Después también, dependiendo de a quién te diriges, dependerá la extensión. O sea, cuántos libros se leen por año en España o en Latinoamérica. Pues en España al menos el 50% de la población es lectora frecuente. Eso significa que lee todas las semanas. Lee en el metro, lee en el coche, lee en el bus, lee por la noche antes de dormir y bueno, eso influye en la cantidad de libros que en España se leen al final del año, que más o menos es un libro por mes por habitante. Eso es muchísimo. En cambio, en Latinoamérica nos encontramos que más o menos la media, sin importar si es México, Colombia, Ecuador, Argentina o lo que sea, más o menos la media son 2 libros por año, o sea, un libro cada 6 meses. La diferencia es abismal, ¿no? Entonces, pues no le puedes pretender que alguien lea un tocho, sobre todo cuando el hábito de lectura es escaso. Dependerá también de a quién te diriges, pues si usas imágenes o no. Por ejemplo, yo ahí siempre pensaba en Lutero, ¿no? Cuando escribí Profesio, pensé en Lutero. Lutero se dirigía al vulgo muchas veces con dibujos, porque las imágenes les permitían comprender cosas que pues, si no sabían leer, pues difícilmente podrían llegar a la idea que Lutero pretendía. Entonces, no es que sea muchos dibujos, pero sí que son algunos que pretenden comunicar ideas. ¿Pero por qué? Porque dices, pues, ¿a quién te estás dirigiendo? Pues yo me estaba dirigiendo a profesionales, profesionales que por lo general muchos de ellos, no voy a decir todos, pero muchos de ellos tienen escasas habilidades lectoras, de escritura, etcétera. Y que había que llegar a ellos, ¿no? Con el mensaje y un mensaje claro, corto, conciso y directo, que vaya a provocar la reacción del lector. Después es pensar en la idea del libro. ¿Para qué o por qué vas a escribir un libro? O sea, que ese libro o ese texto tenga un sentido y propósito. Si no, difícilmente, ¿no? Hay que pensar, ¿es necesario escribirlo o es que, qué va a aportar? Hay otros que ya han tocado el tema, entonces, ¿yo qué puedo aportar sobre ello, ¿no? Si es algo que aporta, bueno, pues escríbelo, pero escríbelo yendo directo a la diana, poco y bueno, eso es algo que es esencial, porque en la edición, y a lo mejor Orfa habla más acerca de eso, pues muchas veces los que revisan los libros escritos, pues lo que ven son personas que hablan de algo, después saltan a otro tema, después vuelven al tema anterior para después, o sea, y no hay ideas claras y no se llega a ningún lado y es un desorden, es un caos de ideas, ¿no? Entonces, no es necesario extender un libro para decir, ay, mira, qué libraco que he escrito, sino lo importante es que sirva, que haya un sentido y propósito en lo que estamos escribiendo. No hay que dar mil vueltas, hay que ir al grano y bueno, hay que ser claro en las ideas. Entonces, pues a veces con poco se puede decir, a veces se necesita más, pero solamente lo que sea necesario, ¿no? Una vez ya tenemos el público, tenemos la idea, lo que podemos generar es el índice, el esqueleto de lo que vamos a escribir. Si os fijáis, todavía a este punto de lo que estamos hablando, todavía no hemos escrito ni una sola palabra. Entonces, hay personas que escriben y después ponen eso en orden. Pero es difícil, es más difícil ponerlo en orden, muchas veces tener que reescribir las cosas, se tarda muchísimo más. O sea, el sistema que yo os estoy expresando es más directo y llegamos más a término, sin tanta vuelta, sin tanta revisión y tanta historia. Entonces, para expresar nuestra idea de forma directa, concisa, coherente, pues antes de empezar a escribir,
pues lo que vamos a hacer va a ser escribir ese esqueleto, escribir ese índice. El índice necesita expresar, aunque no sea el índice final que vaya a haber en el libro, pero bueno, necesita expresar el desarrollo de la idea, cómo vamos a llegar a nuestra diana, y ir de menos a más, ir de forma progresiva, para que, bueno, al final quede esa idea que nosotros queremos que quede en la mente del lector. Lo mismo podemos hacer tanto para un libro que para un blog. A lo mejor, pues claro, el esqueleto pues, va a ser mucho más escueto, porque pues un blog, estamos hablando de que cuál es el objetivo de lo que vamos a decir. Tiene que ser leído en menos de 5 minutos, igual que un video reel, un short de YouTube, etcétera. O sea, sobre todo menos de 5 minutos. Un libro, estamos hablando de otra cosa. Por eso cada formato tiene sus propias necesidades y por tanto el esquema y la forma de escribir van a ser diferentes. Tenemos que pensar en cuál va a ser el formato en el cual vamos a desarrollar nuestra idea. Pasos del índice. Bueno, en el índice necesitamos ir de menos a más, como os decía. En el índice necesitamos establecer un contexto para empezar. Eso pasa incluso hasta en una novela. O sea, primero explicas dónde se va a desarrollar la novela. Pues lo mismo sucede con cualquier ensayo divulgativo o lo que fuera. Vamos a expresar a lo mejor la necesidad por la cual estamos escribiendo lo que estamos escribiendo y lo cual va a dar sentido. Vamos a partir del sentido para llegar al propósito, ¿no? de nuestro texto. Primero preparamos el terreno, después vamos colocando los personajes, si fuera como en una novela, vamos colocando los argumentos, si nuestro texto es un texto argumentativo, o vamos colocando las ideas si nuestro texto es un texto expositivo. La diferencia entre un tipo de texto y otro es importante. A veces en nuestra educación, por los centros educativos por los que hemos pasado a lo mejor no han sido plenamente conscientes de esa necesidad. Yo fui agraciado en eso, tuve una profesora de español que muy buena, que me encantó, se llamaba Teresa, todavía la recuerdo con mucho aprecio y mucho cariño, y la cuestión es que ella iba siempre a lo conciso, ¿no? Tanto sintaxis, o sea, cómo es una sintaxis correcta, diferentes tipos de textos, vamos a ver cómo preparamos cada uno de esos textos diferentes. Una vez ya tenemos el esqueleto, sí que podemos desarrollar cada uno de los puntos de forma breve con una lista de ideas que deseamos incluir, deseamos que estén representadas en cada uno de esos puntos. Y dentro de cada capítulo y además dentro de cada apartado que se nos haya ido ocurriendo en ese esqueleto previo. Este es el punto donde si nos hace falta información es importante realizar investigación al respecto. Nuestra información debe ser fidedigna, debe ser certera y debe ser contrastada, porque de ello depende la credibilidad de lo que estamos diciendo, ¿no? Yo cuando me preparo, por ejemplo, la sección de la psicoteca en la voz, la sección dura media hora, la preparación dura horas. Porque es leer en artículos científicos, es sacar las ideas de aquí a allá y es encontrar el sentido de las cosas. Entonces, y eso lo que me permite es que aquello que digo, lo digo con fundamento. Después la gente puede estar de acuerdo o no, pero el de acuerdo o no muchas veces no, no depende del fundamento. Lo que depende del fundamento es toda la investigación que yo he hecho, que a veces ha sido un día, 2 días de investigación para media hora de sección. Entonces, pensad en todo el tiempo que os hace falta hacer investigación para que vuestra información sea fidedigna, sea certera, sea contrastada y que por tanto después tenga un peso, vuestras palabras tengan un peso y no sea simplemente vuestra propia opinión. Ahí la cuestión es cuál es tu objetivo. O sea, ¿quieres expresar tu opinión y simplemente generar empatía con ella o quieres crear opinión? Si queremos crear opinión, pues necesitamos que esa información esté contrastada. Entonces, necesitas ese sustento, pues ya sea científico, ya sea de datos, periodísticos, ya sea de lo que sea. En este sentido, si no estás seguro de algo que vayas a escribir,
pues investiga más o no escribas acerca de eso, ¿no? Porque tu nombre está en entredicho con las palabras que escribas. Y además en eso, pues siempre es importante guardarse las referencias, ¿no? En un programa radial no dices las referencias, pero sí te las guardas, porque van a ser tu contexto de trabajo si algún día alguien reclama algo que tú dijiste. En el caso de un libro, pues siempre tiene que haber referencias, además siempre tiene que haber un sistema de referencia. Hay varios sistemas de referencia. Yo siempre el que uso es el sistema APA, que es el que se enseña en la Facultad de Psicología y es el que se utiliza habitualmente en el ámbito científico, pero existen otros que son más divulgativos. Al final, en eso hay libertad, pero sí que hay que seguir un sistema y hay que referenciar lo que uno diga. Desde la frase de tal persona dijo tal, hay que ver pues dónde lo dijo, cómo lo dijo y no es lo mismo referenciar un libro que referenciar unas palabras en una conferencia que referenciar una página web. Son en la forma de referenciar hay formas específicas y hay que cumplir con ellas, ¿no? A partir de aquí ya podemos empezar a escribir, o sea, apenas simplemente hemos hecho preparación. Entonces ahora ya podemos empezar a escribir. Podemos, si queremos, ya reescribir el índice, pero con títulos y apartados que enganchen la atención del lector, que atraigan al lector al contenido, porque eso también es importante. No solamente lo importante es que seas correcto en tu contenido, sino pensar en el tema del marketing. O sea, marketing para comunicar. Y todo está repleto de marketing, ¿sí? Si quieres que ese mensaje llegue, pues tiene que ser atractivo. Como decíamos, primero teníamos que saber el quién y el qué. Eso lo hemos hecho con saber quién es el público, quién, la idea y el esqueleto. Ahora estamos en el cómo. En el cómo vamos a desarrollar eso. Un libro debe enganchar al lector, sea cual sea su exposición. Si no, la persona pues o no se lo terminará o simplemente ni siquiera empezará porque no hay ese atractivo en el texto. Y en ese cómo, que ahí Eduardo ha hablado algo acerca del tema, debemos establecer una rutina de escritura. O sea, qué días de la semana, en qué momentos vamos a escribir, porque ya tenemos la motivación, ya tenemos a quién le vamos a escribir, ya tenemos la idea, ya tenemos el esqueleto. Es mucho más sencillo, teniendo toda esta preparación previa, ya ahora ponerse a escribir y decir, pues mira, pues voy a empezar con el capítulo 1. Y además, como ya tengo las ideas que quiero establecer, pues bueno, pues y además ya las tengo en el orden, es muy sencillo a partir de ahí empezar. Si no tuviera yo esa preparación previa, que es lo más engorroso que existe, claro que sí, o sea, en eso vamos a estar de acuerdo todos, es lo más engorroso, pero es lo que más va a facilitarte la escritura posterior. Es lo mismo que cuando haces un examen de inglés, ¿no? Y tienes que examinarte el writing y te dicen, haga una redacción sobre tal tema. Pues no te pongas a escribir, primero escribe un guión, vas a tardar muchísimo menos después en desarrollar el texto, ¿no? Entonces, estamos en la fase de desarrollo, en escribir un primer borrador, no es aquí algo definitivo, no es, pues es lo que escribí y es lo que tiene que quedar ahí, porque, ¿no? Pues tenemos que revisar y estar abiertos a cambios, ¿no? En este sentido, en la fase de desarrollo debemos cuidar cómo vamos a expresar las ideas, debemos entender que los párrafos deben ser ideas completas, no podemos ni mezclar ideas en un párrafo, ni separar ideas en párrafos. La idea del párrafo en todos los idiomas, o sea, tiene que aporta una coherencia al entendimiento de lo que estamos escribiendo y después para el lector al entendimiento de lo que se ha escrito, ¿no? Debemos tener en cuenta aquí cosas tan básicas como la ortografía y si tienes dudas de cómo se escribe algo, que en principio además hay correctores tanto en Word como en el Word que tiene Google o en cualquier otra plataforma. Hay correctores que hay que usarlos. Pues la cuestión es que si tienes alguna duda, lo buscas en el diccionario.
Yo eso lo hago, RAE, no sé qué tal, y lo encuentro rápido, ¿no? Cuando hay alguna duda muy concreta. Entonces, no esperes que llegue el editor para corregir todo eso. No es la función del editor hacer de corrector ortográfico cuando ya tenemos otras herramientas. ¿Cuándo se usa sí, no separado o sí, no junto? Bueno, pues debemos tener claras las reglas ortográficas. Se nos puede escapar alguna, ¿sí? Ahí el editor nos puede ayudar, pero nosotros somos los que, si estamos escribiendo algo, debemos hacer esa tarea y el editor no es un corrector. Para eso están los correctores. ¿Es colonoscopia o es colonoscopía? Bueno. Al final hay muchas cosas que a día de hoy ya están aceptadas en la Real Academia de la Lengua Española, como por ejemplo estas dos acepciones, pero siempre hay una más correcta que la otra bajo mi parecer y seguramente bajo el parecer de muchos otros escritores, ¿no? Porque al final se acepta por uso, pero no por corrección. Al final se acepta la incorrección por la masificación del uso incorrecto de ciertas cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, ¿qué imagen deseamos dar a través de lo que hemos escrito? En función de cómo escribamos, vamos a dar la imagen de quiénes somos. Después vamos a tener que trabajar el tema de la morfología, la sintaxis. No podemos inventarnos las palabras, no podemos convertir sustantivos en verbos que no existen, como por ejemplo turistear. Turistear no existe, es hacer turismo. Precisamos usar el tiempo correcto de los verbos. No es ya vine o ya llegué, sino he venido o he llegado, porque es una acción que inició y terminó, ¿no? Una acción terminada no se expresa con pretérito indefinido, se expresa correctamente con pretérito perfecto. Sí que hay un tema del uso, pero bueno, la masificación del uso incorrecto de las cosas no implica la corrección de las mismas, ¿no? Y después tenemos que tener clara la sintaxis y con ella el uso correcto de los signos de puntuación, cuando ponemos coma, cuando ponemos punto y seguido, cuando ponemos punto y coma, punto y aparte. Son cosas básicas que en principio ya habríamos aprendido en primaria y secundaria, pero si no, debemos retomarlas. O sea, no tengamos ahí como que la pereza, que no nos venza la pereza y pues hagamos un curso sobre esto, no pasa nada, ¿no? No hay que ser experto en todo, pero bueno, debemos de tener esa actitud de aprendizaje continuo. Por ejemplo, ¿puede haber una coma antes de una conjunción? Pues la verdad es que no. Hay que evitar ese tipo de errores. Y después, todavía antes de dirigir el texto al editor, pues debemos repasar el texto 1000 veces, ver si es coherente, si el desarrollo realmente es progresivo y lineal, o es un ovillo de lana todo liado y confuso y no se sabe bien ni de dónde parte ni hacia dónde va. Si lleva realmente a la idea objetivo que el texto pretende y por tanto es el propósito del texto. Si no llega a ese propósito, pues realmente hemos escrito mucho, pero no hemos aterrizado absolutamente nada, ¿no? Y bueno, después debemos ver si a nivel de ortografía, morfología, sintaxis, etcétera, pues es correcto. Antes de llevar al editor, porque es nuestra carta de presentación, el libro, debemos realmente, o ese texto, debemos realmente tener claro que lo que le estamos dando tiene una calidad. La tarea del editor, por tanto, no es reescribir el libro, que muchos pretenden que lo reescriba, pero es totalmente complejo. Es mejor que si alguien no sabe escribir algo, pero tiene algo que comunicar, pueda trabajar con un escritor y que ese escritor le escriba el libro, ¿vale? Que esperar que el editor tenga que reescribir todo con ideas totalmente desordenadas y no sepa ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Es mucho más complejo, ¿no? Entonces el editor revisará errores que se nos pueden haber pasado, revisará la coherencia, revisará que los párrafos tengan ideas completas, no mezcladas ni partidas, revisará el estilo, porque cada tipo de texto tiene su propio estilo, aunque el texto esté correcto a nivel sintáctico, etcétera, pues en ocasiones el texto puede que no fluya además de la forma correcta. Esta es una de las funciones principales del editor. Revisará el tono,
pongamos el caso de un libro que plasma el testimonio de alguien, ¿no? Pero pasa más tiempo en expresar todas las dificultades con pelos y señales y a veces de una forma un poquito, pues, que roza lo desagradable sobre su pasado, que el cambio que se produjo en su vida. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Decir lo mal que estabas o decir cómo llegaste a ese cambio? Pues ahí eso también es un papel del editor para comentar, decir, bueno, pues es que el tono de este texto no es el correcto. Y en ese sentido, el escritor debe aceptar retroalimentación, porque hay escritores que dicen, no, no, yo esto es lo que escribí, esto es sagrado y esto se tiene que mantener así. Pues la cuestión es que te van a decir, esto no es publicable, esto no se puede publicar, está genial, si tú quieres mantenerlo así, es muy respetable, pero esto no tiene ni sentido, ni propósito, ni corrección de estilo, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, el editor, además, decidirá si está listo o no listo para publicación y finalmente muchas cosas se quedan escritas y no llegan a publicación porque no se han hecho todos estos pasos que os estoy expresando hoy de la forma correcta. Y por último, llegará la labor de maquetación y diseño, que la cuestión es, ¿buscas un diseño bonito o buscas un diseño que también tenga un propósito, ¿no? Por ejemplo, aquí en el libro de Profesio que escribí, que no sé si se puede ver bien, pues escribí, hice que el diseñador pusiera 3 personajes que eran significativos para la temática que estaba abordando. Después viene el registro, la publicación y distribución. Y viene el tema del marketing y el seguimiento de ventas. En los últimos 2 puntos, en el tema de publicación y distribución y el tema del marketing, pues tener en cuenta el cuándo, el dónde, cuándo lo vas a lanzar, qué vas a hacer para que tu publicación y lanzamiento sea todo un éxito y llegue a tu público. Porque si tú escribes pero no llega al público para el que está escrito, pues si finalmente entonces ese texto sigue sin tener propósito. El propósito se cumple cuando has expresado la idea y cuando además llega al público objetivo, al target que le llaman en marketing, ¿no? Y a alguien le puede dar un poco pereza y lata, ¿no? El tema del marketing y cuestiones que tienen que ver con la venta, pero si escribes algo es para comunicar. Entonces, escribir para comunicar. Para mí el título del webinar de hoy era totalmente significativo, ¿no? Ya escribiste el libro o el texto para ese público, pues busca cómo alcanzar ese público con ese texto. Un libro es como un bebé, hay que cuidar todo su desarrollo, creo yo. Profesio para mí son 80 páginas que precisaron 3 meses de trabajo de escritura y que, bueno, fue la edición solo una semana, después vino un mes de diseño y maquetación y un mes de registro y un mes de impresión. Finalmente, un trabajo de 6 meses para que el libro estuviera con el contenido que yo quería, con el diseño que yo quería, porque yo escogí hasta la portada y cómo la quería y qué colores quería y ya al diseñador le dije de una forma muy detallista lo que yo esperaba y cumplió con todas mis expectativas. Estuvo bien en ese sentido. Pero bueno, para que el libro estuviera en venta directa, hicieron falta esos 6 meses y después, con el tiempo, pues ya estuvo en Amazon. Amazon, bueno, es un mundo que yo desconocía. Y hay que saber pues que no se sube un Word en Amazon, es un tema de en qué formato quieres que esté, quieres que se mantenga el formato con el que tú diseñaste el libro en papel en el mismo Amazon, pues bueno, ahí vas a necesitar ayuda en todo eso. Estas son cuestiones para las cuales pues una editorial también ayuda muchísimo porque pues te aconseja, tienes el editor, tienes el equipo de profesionales que te ayudan en todo el proceso, como hablará Orfa, supongo también sobre el tema. Entonces, pues espero que al menos estos consejos os hayan servido pues para empezar a ubicaros y empezar a establecer todo el proceso que debéis seguir si queréis pues escribir algo que cumpla un propósito y tenga un sentido. Gracias.